7 minutos pasaron de las 10 de la mañana, hacen 23 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy agradable todo, y estamos aquí en Bancate ese efecto, ya en el piso, con Agustina Quinteros, guionista, porque a falta mejor que dos son tres, como lo decíamos en la apertura, guionista, diseñadora gráfica, becaria FURP, hincha de Ferro y miembro de la Junta Comunal 6 en las áreas de trabajo de género, diversidad sexual y derechos humanos, como también en deportes, clubes y cultura. Hola Agustina, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido, por estar acá con nosotras. Y bueno, Junta Comunal 6, primero, ¿qué abarca la Comuna 6, no? La Comuna 6 es una de las pocas comunas que es barrio comuna, es decir, por su densidad poblacional es únicamente un barrio, por ende abarca solamente el barrio de Caballito. Bien, que es uno de los que tiene más densidad poblacional dentro de la ciudad. Así que nos quedamos con la comuna para nosotros solos. Perfecto, perfecto. Y bueno, justo estabas charlando que estaban con un operativo hoy. ¿Cómo fue el tema de los cortes de luz? Y bueno, con la última intervención, lo que salió a decir más ayer, que iban a intervenir efectivamente de sur. Bueno, el tema es así, como ustedes habrán visto en lo que fue sobre todo la semana pasada con la última ola de calor que tuvimos, previo a que finalmente llovió. Hubo cortes de luz en toda la ciudad de Buenos Aires, particularmente en lo que es cobertura de EDESUR. La verdad que EDENOR tuvo cortes más breves, más puntuales, pero todo lo que era EDESUR era, sobre todo, bueno, como su nombre indica, el sur de la ciudad, cortes prolongados de varios días y demás, y generó una reacción muy fuerte en los vecinos y vecinas, porque claramente, imagínense, con esa ola de calor, no tener dónde dormir, no tener para bañarte, no tener para cargar los dispositivos, nada, y la verdad que está pasando que las olas de calor, debido a toda la cuestión climática que está atravesando el mundo entero, la verdad las olas de calor se hacen invivibles, sobre todo en una ciudad como la que es Buenos Aires, con la cantidad de construcción que tiene, que está totalmente descontrolada, el pavimento es, como lo que decimos siempre, lo que mata es la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires es la reina con eso, y por supuesto toda la cuestión ambiental que tiene la ciudad de Buenos Aires, que está muy poco protegida y trabajada, por ende realmente son invivibles últimamente las olas de calor. Así que había un clima con la gente tremendo, la gente muy cansada, muy agotada, y también tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad con un índice de edad de su población bastante envejecido. Tenemos mucha gente mayor en la ciudad de Buenos Aires, entonces gente que quedaba aislada en sus departamentos, electrodependientes, bueno, ya todos los casos puntuales que conocemos. La verdad que fue muy agotador y bueno, ahora estas medidas que se están tomando, pero particularmente lo que estamos haciendo, trabajando con todos los organismos de control, que son el ENRE, lo que es la Defensoría del Pueblo, lo que son los centros de acceso a la justicia, para levantar esos reclamos, para que no quede solamente en el número de reclamo de SUR o el ENRE posteriormente. La Defensoría del Pueblo hizo una instancia judicial en contra de SUR para conseguir que se multe a la empresa y se haga cargo de lo que han sido estos cortes, y la idea es un poco también que la gente pueda acompañar este reclamo y se adhiera, así que si lo desea, por supuesto. Así que estamos haciendo este operativo en conjunto entre CAG y Defensoría del Pueblo para levantar reclamos, para acompañar en lo que es posteriormente la devolución de dinero que corresponda a los que quieran adherirse a esta demanda, digo, las distintas aristas que tiene la instancia posterior a un reclamo de corte de luz. Bien, bien, muy interesante, muy necesario también. Y bueno, para ir un poquito hacia lo que sucede específicamente en la Junta Comunal 6, bueno, ¿cómo se conforma? ¿Qué tipo de participación tienen? Bueno, también pues, acá menciona que tu área es de derechos humanos, estamos en la semana del 24 de marzo, así que me imagino que debe ser una semana potente. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, en principio un poco de temas juntas comunales, porque siempre como que queda un poco ahí de qué hacemos, ¿no? Sí. ¿Qué somos? Bueno, las juntas comunales, como hablábamos antes, son divisiones distritales, mayoritariamente de varios barrios por zona. Algunos barrios con mucha densidad poblacional son barrio comuna, porque la división de las comunas es poblacional. Claro. Rondan alrededor de los 200.000 habitantes las que más, 160.000 las que menos, pero en ese rango de habitantes por comuna. Y las tareas que tiene principalmente las juntas comunales son tareas municipales de participación ciudadana, mantenimiento barrial y por supuesto un rol político partidario, ya que igual que una cámara de legisladores o de diputados, están compuestas electoralmente por distintos actores políticos, lo cual se distribuye por sistema DONT, igual que la legislatura, igual que los diputados, lo cual hace que cada junta comunal tenga una composición particular. Es decir, al sur de la ciudad hay 2 comunas que preside el Frente de Todos, que son la 4 y la 8, y el resto de las 15 comunas porteñas, las otras 13, están presididas por actores del bloque Juntos, sean UCR, sean PRO,
creo que no hay ninguna que la presida la coalición cívica, si no me equivoco, la tienen distribuida entre ellos dos las presidencias. Esto lo que genera es un trabajo mixto. Por un lado, lo que es puntualmente el trabajo municipal y de las áreas, que es un trabajo institucional, que a veces es transversal, como pasa en algunas comunas con lo que es trabajo de género, que es como un punto en donde uno intenta tener una gestión que funcione, porque también es eso, es como decir, bueno, che, ¿cómo nos sentamos, cómo charlamos para que no me queden que yo me pongo a discutir lo que pasa en la general de la política, claro, cuando después en el barrio la verdad es que la ley indica que tenemos que ponernos de acuerdo del plan de poda del barrio. Claro. Digo, esa es nuestra realidad, como hacernos cargos también de la función institucional que nos corresponde, porque para eso nos ponen una boleta y los vecinos y vecinas nos votan. Eso por un lado, lo que es más de gestión, y después, por supuesto, tener la representación más política partidaria. A veces en la juntas comunales se trasladan discusiones que pasan totalmente por fuera de nuestra gestión, como fue en su momento la ley de coparticipación, y cuando se le quitó el punto a la ciudad, no sé qué, bueno, ese día en la junta básicamente fue un hecatombe, llamada junta extraordinaria a las 12 de la noche, mirá, discusión, toda una serie de cuestiones que por supuesto corresponde más a lo político, y bueno, algunas fechas que también a veces nos cuesta más trabajar transversalmente. El 24 de marzo, no porque haya ya a esta altura, creo que salvo algunos casos extremos, ninguna fuerza política se pone en una posición negacionista. Exactamente, salvo extremos que ya conocemos, pero bueno, nos pasa un poco que tal vez es algo que buscamos más laburar desde la cuestión compañera, por una cuestión más emocional, si se quiere. Venimos trabajando, armar una agenda en conjunto de todas las actividades de todos los espacios de militancia dentro de la Comuna 6. Posiblemente estemos trabajando un mural este fin de semana o el otro. A veces cuando queremos hacer algo ya de todas las agrupaciones requiere más coordinación en las fechas, pero intentamos eso, trabajar siempre alguna actividad en conjunto como frente o como espacios de trabajo de militancia territorial a favor de los derechos humanos, y después, por supuesto, armar una agenda en conjunto de todo lo que sucede en el barrio. En general siempre se hace una recorrida por las memorias de baldosa que hay en el barrio, y bueno, cuando fue el año de Plantar Memoria, que fue una campaña muy activa que hicimos durante la pandemia, bueno, nosotros no, nosotros nos adherimos a lo que estaba promoviendo Madres de Plaza de Mayo. Nada, eso también, se buscó varios puntos, sobre todo cercanos a las baldosas de memoria del barrio, para ir a colocar los arbolitos, que algunos no los supimos plantar tan bien y los tuvimos que ir a cuidar posteriormente, pero por suerte están todos ahí representando el 24 de marzo. Bien, por lo menos ahí también un mantenimiento. Me parece súper interesante lo que decís de lo que corresponde a la Junta Comunal por ley, lo que efectivamente se hace a su vez, el tipo de discusiones que se dan dentro del ámbito, pero pareciera justamente que se realizan actividades o se dan discusiones que abarcan más allá de lo que la teoría indica que deberían o que les permite en algún punto, ¿no? Eso te quería preguntar justamente. ¿Te parece que de cara, bueno, a unas nuevas elecciones que estamos por vivir y demás, habría una posibilidad de mejorar lo que es la ley de comunas y mejorar el rol de la Junta Comunal? Es que ahí vos lo que tenés es, bueno, una discusión que se da mucho, ¿no?, en nuestro país, de qué pasa con la ley que existe, aprobada y que en papel es hermosa, pero está lejos de la realidad. Y digo, y las juntas comunales es un ejemplo casi poco relevante si nos ponemos a pensar en cuántas leyes en la Argentina cuesta que su ejecución sea la que deseamos, lo que nos gustaría por lo menos. Creo que la ley tiene muchas posibilidades que no se están explotando. Obviamente, desde el Frente de Todos sentimos que es una decisión política, que no pasa porque, nos olvidamos, pasa porque realmente el espacio Juntos y particularmente el PRO ha armado como discusión, como imagen y como marca en algún punto lo que es la gestión municipal. O sea, han municipalizado una gestión gubernamental. Porque si nos ponemos a pensar, la Ciudad de Buenos Aires, por población, por presupuesto, por forma organizativa, es casi una provincia, porque claro, tiene la misma densidad poblacional que las dos provincias más grandes, que son Córdoba y Santa Fe, claro, la pareja de población, y ni que hablar de que su presupuesto está por encima de cualquier provincia. Entonces, en ese sentido, no hacen el trabajo provincial de otros gobernadores, no trabajan educación, salud, cuestiones de obra pública de la misma manera. Centran mucho su discurso de gestión en cuestiones muy municipales, en cuestiones de vereda, de arbolado, de los espacios públicos, del trámite sencillo, del trámite del registro para manejar alguna cosita. Han hecho de su marca la cosa de la pequeña gestión de cercanía.
Lo cual se entiende en una ciudad que socioeconómicamente tiene muchas cosas cubiertas, pero también lo que significa es un descuido total de todo lo demás. Y eso afecta en las juntas comunales, porque como a ellos les interesa esa cercanía, no se pueden permitir que ciertos debates que se tienen que dar en las juntas comunales o cierta gestión compartida suceda. Porque ¿qué pasaría? Cada comuna tendría su marca, su tinte, sus distintas también índices de operatividad, ¿no? Digo, porque a veces parte de la gestión política es también la pequeña vicisitud de la diaria, en lo que no está dentro del Excel de los datos. La persona que tiene un caso que vos sabés que tal vez no le aplica la fórmula de cómo le aprobás, no le aprobás un trámite igual que a los demás, porque tiene una situación que excede a los parámetros normales. Eso que da la política, que es esa cintura para trabajar esas cosas, en las juntas comunales se pierde. Que es lo que hace que, si bien cada junta tiene su dinámica y algunas nos llevamos mejor, como nos pasa en las 6 y en las 5 donde están ustedes, que tenemos buenos vínculos en nuestras juntas comunales para gestionar, hay otras que son más conflictivos. La realidad es que los buenos vínculos también a veces se sostienen en, bueno, bancamos un poco la situación, sabemos que no me das las herramientas que yo tengo que tener para trabajar. Yo no tengo computadora en mi oficina, para darles un ejemplo. Voy yo con mi notebook, en un momento me dieron una que medio murió porque le llovió arriba, entonces en vez de ir con mi computadora me cansé. Esas cosas suceden, entonces lo que termina pasando es que medio te inventás qué hacer, vas hinchando las pelotas con un trámite, con una gestión, con un tema puntual, con algún evento. Usamos también mucho, el evento y demás para poder aprovechar a hacer gestión y forzar algunas discusiones, pero cuesta, o sea, no es que a mí me dijeron, bueno, che, los árboles de Acoiti y Rivadavia te tocan a vos, ¿entendés? Que en algún punto es lo que debería pasar. Claro. Eso se rompe, la posibilidad de hacer una gestión comunitaria se rompe, que uno lo puede entender, desde la parte más política, de qué difícil sería administrar eso de forma correcta. Pero bueno, la realidad es que la ley tiene un montón de opciones que hoy están desaprovechadas. El uso de los consejos consultivos realmente en articulación con la Junta, la distribución de tareas entre distintos colores políticos, poder participar en tareas de gestión vinculadas a otras áreas de forma no exclusiva, pero que podés hacer acompañamiento en cuestiones de salud, de educación, que no sucede, la realidad es que no sucede. Y termina sucediendo que muchas veces los presidentes gestionan y van gestionando, y de rebote algunas cosas vos opinás. Entonces, perdón, casi tiro. Entonces, y reitero, después cada junta tiene su dinámica y hay algunas comunas donde tenemos un margen de gestión un poquito más grande, pero bueno, no puede depender de la buena onda interpersonal de las personas y no que haya una mecánica específica de cómo funcionan las juntas y sobre todo de cómo se articula con los consejos consultivos, que mal llamadas a veces asambleas vecinales, su rol es que ahí esté la sociedad civil, los ciudadanos, la representación de distintos clubes, organismos del barrio que tienen que tener representación ahí, y que se termina volviendo a veces en algunos barrios una cuestión 100% partidaria, porque es como una herramienta de trabajo paralelo con la Junta, y termina como desvirtuándose su uso. Claro. A veces, a mí me celebro un montón, mi consejo consultivo en la 6, mío no, de los vecinos y vecinas, es muy activo, muy militante, pero bueno, hay otros que tal vez tienen otro color político, porque tienen color político, y otros que directamente están desarticulados y no funcionan, y la articulación con la Junta es muy poco institucional. Claro. Entonces, hay cosas desaprovechadas en la ley. Me gustaría que eso cambie, por supuesto, porque nos daría más posibilidad a que sea algo más amplio, y creo que incluso un trabajo de gestión más importante para los compañeros que tienen muchísimo para dar en la gestión, porque por algo se los pone en esos lugares, pero bueno, creo que mientras sigamos teniendo el mismo color político en la Ciudad de Buenos Aires va a ser difícil que eso suceda. Bueno, y eso es un tema muy interesante porque, bueno, es verdad, ¿no? Se conoce poco de la ley de comunas, se conoce poco del trabajo que tienen estas juntas. Como bien decís, está desaprovechado, digamos, y aunque uno mire y esté atento, decís, bueno, claramente hay más cosas que se podrían hacer, digamos, acá específicamente en la Comuna 5 no sucede de centros de atención a la mujer, que están completamente vaciados, que hay uno solo en toda la comuna, que en Boedo ni siquiera hay uno. También es tu área dentro de la Comuna 6 para que, bueno, nos comentes un poquito, pero bueno, bien decías, mientras no cambie el color en la Ciudad de Buenos Aires en general, es muy difícil que eso suceda y efectivamente se viene un año electoral donde también se vuelven a elegir las juntas comunales. ¿Cómo ves esas elecciones, específicamente en la Comuna 6, en los que les compete la Junta? Pero bueno, esta lectura de qué pasa con la Ciudad de Buenos Aires 15 años
de macrismo, de junto, de ulpro, como se lo quiera llamar, pero más o menos estamos hablando de cosas similares. 15 años, si hay una nueva elección. Y a veces en la ciudad de Buenos Aires parece que no hay formas de convencer a la gente de un nuevo proyecto o de tratar de dar un cambio, un timonazo, cuando después vemos que también muchos de los que son jefes de gobierno termina siendo la ciudad una plataforma interesante para después ir a lo presidencial, ¿no? Bueno, y como frente de todo eso, como cierto color político, ¿cuál es tu lectura de qué se necesita, qué se puede hacer, cuál es la expectativa? Bueno, un poco de todo eso. Bueno, qué fácil, ¿no? Después de 15 años yo opino que... No, creo que tiene un poco que ver con lo que hablábamos antes. Digo, la ciudad de Buenos Aires acumula recursos y capacidad. La horrible frase que uno escucha cuando conoce compañeros de otras provincias y demás, que es Dios atiende en Buenos Aires, y tiene que ver con la capacidad operativa de la ciudad de Buenos Aires, tanto a nivel de acumulación de atención de servicios públicos. Digo, para nosotros es un reclamo que algunos barrios no tengan centro integral de la mujer en cuanto a lo que es gestión de la ciudad, o no tengamos una oficina unificada de ANSES, como me pasa a mí en las 6. Yo no tengo una UAC en mi comuna. Una UAC no, UAC son las de comuna, perdón. Un UDAI en mi comuna. Y es un debate que obviamente es válido, necesario y demás. Digo, ahora, hay compañeros que viven con eso a nivel provincial. No tengo a tantos kilómetros. Digo, la ciudad tiene una capacidad de gestión y una capacidad de acumulación económica que genera que cierta agenda de necesidades a muchos vecinos y vecinas se les corra. Digo, no es una necesidad para ellos tener la vacante en la escuela. Es una realidad. Digo, no toda la gente en la ciudad, de hecho, más de la mitad de la gente en la ciudad no manda a sus hijos a la escuela pública, la manda a un privado. Y ahí no hay problemas de vacantes, porque mientras haya plata para pagar la cuota, hay vacante. Entonces, muchas veces creo que lo que nos pasa es que realmente yo me percibo peronista desde la cuna y soy muy peronista tradicional. Los que percibimos dentro de lo que es el campo nacional y popular, del centro para la izquierda, si se quiere, nos sentimos identificados en cierta necesidad del rol del Estado, de la intervención para igualar oportunidades, la vacante en las escuelas públicas, los turnos en hospitales públicos, el cómo se trabaja el espacio público de una forma más comunitaria, toda una serie de cuestiones en agenda que después nos chocamos con una realidad que pasa en la ciudad, que es que tal vez no les interesa tanto, porque no les afecta en su diaria. Y a veces yo creo que eso al Frente de Todos ha hecho un enorme trabajo en las últimas elecciones como espacio político a nivel de crecimiento, de entender que el que no tiene esa necesidad no deja de ser un ciudadano, no deja de ser parte del pueblo de la ciudad de Buenos Aires. No se puede juzgar al que quiere llegar a fin de mes tranquilo, pagarle la cuota al pibe para que vaya a una escuela que encima le da inglés y robótica y pagarle la cuota al club. Digo, esa persona quiere lo que muchas personas querríamos. El problema es que hay muchísimos que no llegan. Y creo que esa dificultad entre lo que nosotros realmente queremos y que creemos que la ciudad tiene capacidad para darlo, y lo que termina siendo la agenda de un montón de ciudadanos y ciudadanas, le cuestan los puntos en común. Creo que en las últimas elecciones eso estuvo más cerca y se vio en los resultados electorales. 2019 y 2021 fueron resultados históricos, tanto a nivel acompañar elección ejecutiva a nivel nacional como lo que es legislativo. Fueron números históricos, porque también lo que nos planteamos es eso: hay que tener agenda para los sectores medios, hay que tener agenda sobre todo porque estamos en una ciudad que tiene el presupuesto de ciudades europeas por habitante. Ahora con tema económico puede que estemos un poco más corridos, pero en 2019 teníamos los mismos índices por habitante que Barcelona, y la verdad que yo miraba a la gente que no era votante nuestro y les simplificaba la pregunta diciéndole: ¿vos vivís en Barcelona? O sea, simplemente contestame eso. Digo, si eso no sucede, lo que estamos hablando es de una falta de inteligencia o una decisión política de utilizar los recursos de forma que no garantiza una calidad de vida como la que podríamos tener. Y me parece que hay un poco ahí un trabajo con la gente de decirle: che, me parece maravilloso que vos estés contento con un montón de cuestiones de gestión más municipales y que eso sea tu agenda. Pero incluso ahí, hablando mal y pronto, te están cagando. Porque la verdad que estén pagando maceteros, ya no sé ni cuánto están pagándolos ahora, los maceteros gigantes de las esquinas, 60.000 pesos, te están cagando. Que tengas un montón de servicios que no funcionan, porque la verdad que el día de mañana cualquiera de nosotros tiene un accidente vial y que responde al hospital público, lo necesitamos todos, porque capaz en la diaria para el certificado médico no lo necesitas, pero ante una emergencia lo vas a necesitar. Y la verdad significa que a vos también te están sacando un derecho que tenés y que la ciudad tiene los recursos para darlo.
Ese es el tema. Muchas veces la ciudad no da cosas que por el presupuesto que maneja las puede dar. Y creo que en las últimas 2 elecciones el Frente de Todos se hizo eco de esa cuestión a trabajar y de la necesidad de plantear una agenda para los sectores medios. Y que eso viene dando mejores resultados, hablando puntualmente de lo electoral. Esperamos continuar en ese camino para esta. Nos tengo mucha fe como espacio. Obviamente la ciudad es un distrito dificilísimo para nosotros, pero creo que venimos mostrando que tenemos otras formas de trabajar un distrito urbano, que digo, nos pasa también en Santa Fe y Córdoba. Digo, los distritos urbanos no son más hostiles, pero creo que venimos mejorando mucho con eso y creo que esta elección va a seguir en la misma línea. Y Agustina, bueno, hincha de Ferro, nosotros venimos hablando hace ya bastante tiempo de lo que son los parques lineales y toda esta cuestión y esta discusión que está habiendo, y hay un proyecto muy interesante para hacer en los terrenos linderos de Ferrocarril Oeste. ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se dio esa discusión? Bien, bueno, como sabrán, Caballito, uno de los reclamos históricos que tiene es el tema del playón de Caballito. El playón de Caballito tiene varias áreas distintas, son terrenos que pertenecen a playas ferroviarias, y estos terrenos, la parte más gruesa es la famosa parte que todos conocemos, que está entre la vía y Avenida Avellaneda, del puente de Caballito para Donato Álvarez. Ese es el sector principal. Ese sector tiene una situación que yo seguramente me voy a saltear algún paso importante, pero voy a intentar hacer una síntesis. Tiene un centro cultural histórico, tiene una casa que es un patrimonio nacional porque es la casa más vieja de Caballito, y que aparte perteneció a un personaje muy importante de todo lo que fue el proceso de ferrocarriles argentinos, que es la Casa de Riestra. Tiene una casa ferroviaria con un trabajador de la fraternidad ferroviaria que vive ahí, que era algo muy común en otra época, era algo usual que hubiese alguien viviendo de lo que es ferroviarios en los terrenos que se usaba para el trabajo ferroviario. Tiene una parte que está agarrada en la causa del soterramiento del Sarmiento, lo cual significa que esos terrenos son intocables en este momento porque están contemplados en una causa judicial. Tiene un barrio popular registrado en el RENAVAP, pequeño, pero hay alrededor, tendríamos que ver los datos actualizados, pero entre 30 y 40 familias que habitan el playón de Caballito. Una pequeña iglesia con una construcción que pertenece a la iglesia. Tenemos un escenario administrativo y legal muy complicado. Una mini ciudad en un playón. Sí. Bueno, es lo que pasa, es un tema a trabajar en profundidad lo que pasa con los terrenos ferroviarios en la ciudad de Buenos Aires, porque todos han pasado por procesos de que, como claro, quedan estos ensambles de situaciones legales, nada. Se genera un microclima ahí. Sí. Bueno, del otro lado de la vía se encuentra la cooperativa de trabajadores desde Recicladores del Oeste, que es una cooperativa que trabaja muchísimo, que tiene una escuela, tiene una fábrica textil, tiene una huerta urbana, están haciendo un espacio verde también ahí, hacen un laburo tremendo. Y otro de los factores es este pequeño espacio que está en Martín, tiene entrada por Martín de Gainza y está como enfrente del Colegio de Ferro. Ese terreno está entre la vía y lo que fueron, no sé si ustedes se acuerdan, el conflicto de las torres de Caputo en Caballito. Sí. Fue un terreno que se le cedió de forma privada a la empresa constructora de Caputo, construyó unas torres que, chicas, quedan tan desubicadas en ese lugar. Incluso hablando de cuestión ambiental, de servicios en un barrio con la saturación habitacional de Caballito y demás. Estás en un lugar que está la vía, el club, el colegio, las canchas de tenis, todo el espacio que podría ser un parque público de todo el terreno ferroviario, la parte de Avellaneda, que está el conflicto con la torre de Irsa, todo. Y esta torre que no sé cuántos pisos tiene, es como una cosa... Un monstruo totalmente desubicado. ¿Qué quisieron hacer estos muchachos? Este pedacito, que no lo tenían otorgado en papeles, le armaron una reja con puertitas, con la idea de hacer como un parque privado para este complejo de torres, que aparte son torres apuntadas a sector ABC1, son torres de lujo. Claro. Obviamente ahí la organización vecinal, ahí fueron los vecinos a través de SOS Caballito y un montón de organizaciones que trabajan para frenar un poco lo que es la construcción desmedida que tuvo Caballito durante mucho tiempo, lograron frenar la toma de ese terreno, que en papeles es de la Nación. Ahora, ¿qué pasa? Intentando subsanar un poco el desastre de papeles que pasó en la gestión anterior, de traspaso de terrenos a la ciudad, sobre todo en el terreno de Caballito, como un intento de traspasar todas esas tierras a la ciudad de Buenos Aires. Lo que se intentó con este terreno, que lo tiene actualmente Playas en su poder, fue hablar con Ferro, porque es un terreno que está muy incorporado a las inmediaciones de Ferro, entre la escuela y las canchas, para la posibilidad de una propuesta de un espacio público abierto
para la gente. Y eso es lo que se viene hablando. Ya se fue con Escribano a certificar el tema de los ingresos que hay conectando con las torres para asegurarnos que no sea un problema de ningún tipo con la gente que vive en las torres, porque qué culpa tienen de en qué contexto se construyeron. A certificar también la cuestión de los árboles que hay ahí, porque muchas veces lo que pasa cuando la ciudad hace alguna cosa de espacio verde es que, tenés 3 árboles añosos, pero no coinciden con mi plan, así que abajo. Los voy a cortar y voy a poner plátano. Exacto. Bueno, no, estamos haciendo un control de qué árboles preexistentes hay en el terreno para poder preservarlos y preservar el impacto ambiental que tienen. Hay una idea de que tenga una perspectiva para adultos mayores, que hay como una parte que ya está cementada, que tiene que ver con la parte de maniobras para el ferrocarril que había anteriormente. La idea es poder ponerla en condiciones para que sea un espacio tal vez para llevar organismos públicos cada tanto, que ya quede armado para tener un uso público integral. Obviamente este proyecto está en desarrollo, se está haciendo enteramente en acuerdo entre Playas y Ferro, que Ferro va a colaborar con el armado de este espacio y va a ayudar con la seguridad del espacio, porque Ferro tiene todo ese circuito muy aceitado, así que están ayudando, siendo parte del proceso al 100%. Y la semana pasada visitamos el terreno con vecinos y vecinas para que también puedan acercar propuestas de qué se puede hacer. La idea es que esté hecho este año y sumar ese espacio verde al barrio. Así que bueno, bien encaminados, por suerte. Bien, buenísimo. Bien, qué lindo, qué lindo. Sobre todo el uso de espacios públicos. ¿Cómo viene ese tema en Caballito, en general, de espacios verdes, espacios ¿Tienen más públicos? que Boedo? Tienen. Bueno, pero Boedo no tiene. Está complicado, Sí. Y la 5 es la que menos espacio verde tiene. Por eso, no sé si es vara, pero... Bueno, igual somos comunas vecinas y sí, Caballito creo que de los barrios era el cuarto con peor índice en espacios verdes, por lo menos en las últimas elecciones era el cuarto. Así que eso siempre es una demanda de los vecinos y vecinas. Tenés esa situación, barrios que tienen tanta urbanización, tanta construcción de torre, los índices siempre te van a dar pésimo porque tenés una cantidad de gente viviendo. Claro. Es una cosa, que no va... te alcanza con tener Parque Rivadavia, porque igualmente es que es eso, mucha tenemos gente. el Rivadavia y el Centenario, igual los índices nos dan pésimo. Claro. Esto es una realidad. Y la verdad es que se complica mucho el debate, porque, por ejemplo, con ustedes hablábamos antes de venir el tema de lo que pasó con la idea de ese parque lineal Honorio, el Honorio Purredón. Y la verdad es que fue un debate muy fuerte en el barrio. Por la falta de planificación, la falta de participación ciudadana que hubo en todo el proceso. El proceso de audiencia pública fue mal hecho, mal armado, lo debatimos en junta cuando ya había salido un boletín oficial. Y era la cosa de decir, escúchame, tenés la mayoría, ¿por qué haces esto? ¿Entendés? Si lo traes y lo votamos, lo vas a ganar. ¿Por qué me lo traes cuando ya salió un boletín oficial? Que ya siento que me estás cargando. Sí. Fue todo un proceso que la verdad que no estuvo bueno con la ciudadanía. Creo que el proyecto en sí mismo, acá un par de compañeros del barrio me van a matar, creo que el proyecto en sí mismo tal vez no era imposible, pero estaba planteado de una manera que el informe de impacto ambiental estaba mal hecho. O sea, se comieron 2 cuestiones que había que medir y que eso hacía que no diera tan bien el informe. Claro. No se explicó cómo iba a ser la afectación en cuanto a cuestiones de emergencia, bomberos, llegada de ambulancia, todo eso. No se hizo partícipe a la ciudadanía, cuando sabemos que Caballito es un barrio con muchísima participación ciudadana, con un consejo consultivo súper activo, con vecinos súper activos. Y por otro lado también es como decir, la ciudad le gusta muchas veces traer proyectos importados de afuera, porque este sistema de calles verdes, de sacar autopistas o avenidas y transformarlas en espacios públicos, fomentando, desincentivando el uso del auto, se hace, París, Barcelona, Alemania, tienen un montón de proyectos. Y de hecho eran ejemplo en la presentación cuando nos traían el proyecto para verlo. Y yo lo que veíamos en la audiencia pública es decir, muy lindo, yo no me voy a poner a defender el uso del auto, pero los hechos son hechos. Y vos tenés una ciudad que está explotada y saturada. Tenés una ciudad que no aumenta el uso del subte porque está a tope y porque no haces 1 kilómetro de subte hace 15 años. Tenés una ciudad que cuando ves los índices que ellos mismos suben en las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, se triplicó el ingreso de autos a la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años. Porque la gente viene con el auto, porque tenés un montón de gente que viene a trabajar del AMBA. Entonces, ante esta realidad, que vos no trabajás, no haces subte, no encontrás vías alternativas de transporte, por ende incentivás el uso del auto en los hechos prácticos. Tu idea es sacar una avenida a doble mano, hacer una obra de un año y explotar Hidalgo y explotar Rojas. ¿Cómo esperás que eso no genere una reacción adversa en la gente que vive en Caballito? Al margen de que después los índices de metros cuadrados verdes por habitante, la verdad,
volvemos a lo mismo. El impacto no es muy grande cuando tenés esa densidad poblacional y seguís sin solucionar problemas estructurales. Así que ese tema fue un debate grande. No soy urbanista, tal vez me cuesta saber cuál es la solución específica en un barrio como Caballito. Muchos vecinos y vecinas hablan del tema del parque en el Playón, pero bueno, el Playón se encuentra con esta situación que es muy difícil de abarcar por esto. Nada, la cantidad de situaciones legales que corren en paralelo en el parque. Así que bueno, intentamos como, por lo menos con este pequeño espacio verde al lado de las torres de Caputo, como le decimos nosotros mundanamente, dar una mano con ese tema, que sabemos que es importante para los vecinos. Bien. Bueno, la verdad que un montón de información. No sé si tenemos tiempo, Rochi, un poquito, más o menos. Bueno, ahí para cerrar una más, ultimísima, así como más un paneo general, tal vez preguntarte y charlar así mínimamente, bueno, más el panorama electoral a nivel nacional. ¿Cómo la estás viendo? ¿Qué pensás que se viene? Te la dejo picando. Justo nos quedamos sin tiempo. Justo nos quedamos sin tiempo, chicas. Qué difícil. No, mentira. No, yo tengo una expectativa bastante positiva. La verdad que voy a ser sincera con eso. Creo que realmente lo que fue todo el proceso de pandemia, de guerra, de situación incluso interna, política, nos llevó a que muchas veces los que estamos tal vez adentro del Frente de Todos o que somos adherentes del Frente estemos como un poco preocupados de lo que se viene, pero también, por otro lado, cuando uno ve las estadísticas de lo que han sido un montón de cuestiones de gobierno, si bien algunas no son todavía las que deseamos, ni las que queremos, ni siquiera las que se prometieron en campaña, hay un montón de otras cuestiones que se han laburado muy bien y que se ha podido sostener un gobierno a pesar de todo. Digo, yo a veces me pongo a pensar, imagínate que te den la presidencia de la Argentina después de haber estado un tiempo en un rol más enfrente de la conducción del peronismo y que a los 2 meses te levantás con una pandemia, a los 2 años te levantás con una guerra a nivel mundial que afecta a los índices de inflación de todo el mundo y los índices de producción de todo el mundo, siendo una economía como la nuestra que cualquier batacazo a nivel mundial nos pega el doble. Digo, es como digo, ay por Dios. Qué difícil. Sí. Y realmente creo que en ese sentido hubo siempre una voluntad de trabajar para que esto salga mejor y que muchos índices de producción de nuestro país están dando mejor, que muchos índices de empleo en nuestro país están dando mejor. Y si bien no sé si todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder verlos desde ese lugar, digo, porque hay mucha incertidumbre, porque el tono de la discusión política entre oposición y oficialismo en todos los distritos sigue siendo muy bélico y sigue siendo más de la ventaja política que puede sacar un sector que en ver cómo solucionamos un montón de cuestiones que son estructurales de nuestro país. Digo, y muchos debates que se dan que vos decís, che, hace 6 meses decías otra cosa, y porque hoy te conviene electoralmente decir la contraria. Digo, y eso no nos puede seguir pasando con la oposición, porque realmente hace muy difícil avanzar en un debate político serio. Entendemos que da mejor en números en los medios, pero es muy difícil avanzar en un debate político serio. Así que tengo cierto optimismo, por supuesto, por eso pertenezco a esta fuerza. Creo que realmente el esfuerzo que se ha hecho y lo que se ha intentado laburar va a tener un eco positivo, realmente lo espero, en todos los aspectos. Pero bueno, veremos qué pasa. Repito, yo estoy optimista. Creo que de verdad hemos laburado muchísimo en esta gestión para que las cosas salgan y se mejore, y queda muchísimo para laburar, y Argentina es un país que requiere un proceso de mucho trabajo también con los sectores que no estamos en el mismo barco político, y realmente ese salto hay que darlo, porque si no siempre va a haber cosas que van a estar muy trabadas. Así que tengo mucha fe en este proceso electoral. Bien, bueno escucharlo. Agustina Quinteros, miembro de la Junta Comunal 6, muchas gracias por haber venido acá a charlar con nosotras a FM Boedo, y bueno, esperamos Gracias de por la verdad. invitación nuevamente. No, por favor.